Gloria a Dios, aleluya. Y cómo no estar agradecidos con ese Dios maravilloso que llega a nuestras vidas y está ahí en cada momento de nuestros días. Les doy una cordial bienvenida a Restoration Apostolic Church, a los de casa y a aquellos que nos están viendo desde las redes sociales. Son más que bienvenidos. Quédese con nosotros porque este servicio va a ser de mucha bendición, al igual que los que estamos aquí en casa, en su casa de adoración. Amén. En esta hora me gustaría invitarlos a leer Mateo 15:29. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 15:29. Y dice así su palabra. El título es Jesús sana a muchos. Y pasó allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los puso a los pies de Jesús, y él los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos que ya podían hablar, mancos sanados, los cojos podían andar y los ciegos podían ver, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Miraba esta lectura y mi corazón se gloriaba porque como es tan maravilloso el poder de Dios que incluso en medio de cualquier aflicción usted se siente triste, y cuando usted abre su corazón a Dios, el Señor ahí está para darle esa paz, esa tranquilidad. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora me gustaría iniciar con una oración para darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este lugar. Bendito en Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos gracias porque nos permite, Señor, estar en tu casa de adoración, Señor, porque tú, Señor, tú no eres un Dios de coincidencias. Tú eres un Dios de propósitos, y tú tienes un propósito para cada uno de los que estamos en este lugar, para cada una de las personas que en esta hora se está conectando en línea, Señor. También tú tienes un propósito para sus vidas, Señor, que tú apresures los pasos de aquellos que aún no llegan, Señor, pero que tienen en su corazón venir Señor, a tu casa, Dios amado, Señor. En esta hora, Señor, yo todo esto te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora dejo participación a mi pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no hacemos algo? Si gusta pasar aquí al frente al altar, vamos a orar. Vamos a pasar este lugar, y los que guste pasar, vamos a interceder. Amén. Hay mucho por qué orar esta tarde, siempre dándole gracias a Dios por cada situación. Amén. Los que gusten pasar, los que no, pues ahí donde están vamos a adorar. Puertas del cielo, haz llover. De una mano, esa es la señal que la lluvia va a caer. Pequeña nube, tamaño de una mano, y esa es la señal que la lluvia va a caer, y haz llover, y haz llover. Abre las puertas del cielo,
Sí, Señor, abre las puertas del cielo, haz llover y haz llover. Abre las puertas del cielo y haz llover y haz llover. Quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más, más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más, más de ti, Señor. Yo quiero más. Quiero más, yo quiero más y más, más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más, más de ti, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en las buenas y en las malas. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, oh. Adoro al hermano que está aquí como su presencia. Es tu presencia. Es tu presencia, Señor. Dentro en tu presencia, distante de tu amor, por un destello de tu gloria. Un minuto y nada más, todo daría y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Yo tengo hambre
momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Adórale esta noche como por un destello de tu gloria. Por un minuto y nada más. Escucha, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti desespera, Señor, mi alma, Señor. Yo clamo a ti, Señor. Yo clamo a ti, Señor. Yo tengo hambre, Señor, de ti. Adóralo, hermano, Él está aquí. We worship you, Jesus. Por tu presencia en este lugar. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús en Nazaret. Ayúdame a cantar. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús en Nazaret. Gracias, Señor. Permíteme adorar, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, 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 adorarte. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús en Nazaret. Canta esta alabanza conmigo. Poderoso Dios, poderoso Dios, santo es tu nombre, Señor, y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya, poderoso Dios, mi alma
poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Decláralo esta tarde, come on. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Todos juntos. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oh, oh, oh. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Gracias, Señor Jesús. Estar contigo, no hay otro lugar que llene. Y en la tempestad me das calma. Gracias, Señor, nada detendrá tu fidelidad. Una vez más. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad, tu fidelidad. Es grande, fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Fidelidad es grande, sí, Señor, tu fidelidad incomparable, nadie como tú. Es tu fidelidad. Santo es el nombre del Señor, amén. Dele palmas al Señor.
Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a recoger la ofrenda. Los que gusten pasar aquí, depositar la ofrenda de los diezmos, vamos a pasar. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo Dios se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermano, vamos a orar dándole gracias al Señor. Amén, levante sus manos. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa y por las ofrendas y los diezmos que se han depositado. Gracias, Señor, porque tú suples cada necesidad. Si tenemos hoy en día un hogar, si tenemos comida sobre nuestra mesa, si tenemos trabajo, aún la vida que tenemos, Señor, todo es tuya y todo viene de ti. Te damos gracias por ese privilegio de, Señor Jesús, tenerte en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tome su lugar por un minuto, hermanos. Damos gracias a Dios. Bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Vemos a caras conocidas y nos da mucho gusto. Aquí estamos para nuestro hermano Joe. Amén. Y Ezequiel. Y se me olvida el nombre del esposo de Cintia, bro. Luis. Ay, perdóname. Así estaba mi pastor. Se le olvidaban los nombres. Ya estando acá arriba lo ve uno la cara y bueno, es cosa de recordar los nombres. Pero bienvenido a cada uno de ustedes a la casa del Señor. Y hermanos, le damos gracias a Dios en las buenas y en las malas. Amén. Porque pues, si no le damos gracias a Dios en lo bueno, pues cuando viene lo malo vamos a estar molestos, vamos a estar enojados y no, tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y quiero en esta tarde pedirles algo especial, hermanos. Es algo que he tenido en mi corazón y solo el tiempo de Dios lo va a determinar, pero quiero que oren porque tengo en el corazón de abrir una escuela, hermanos. De veras, lo he tenido mucho en mi corazón. La tragedia que pasó hace algunas semanas allá en Uvalde, Texas, me ha llamado mucho la atención del peligro que estamos viviendo hoy en día en cuestión a las escuelas, aún las iglesias, hermano. Están pasando cosas que jamás habíamos visto y esta situación que sucedió en Texas aquí hace una semana atrás me tocó el corazón, la verdad. Solo de pensar que estos niños fueron, pues, hermanos, los mataron ahí. Este jovencito no tuvo piedad, no tuvo misericordia de ellos. Y si Dios quiere, hermanos, y cuando sea tiempo de Dios, quiero abrir una escuela para honrar y gloria del Señor, porque pues, solo Dios sabe, amén, porque pone ese deseo en el corazón de uno. Pero es un deseo que tengo y cada noche que usted se va a rodear, recuérdese de esa petición, para que el Señor abra las puertas para un lugar donde podamos llevar a nuestros niños y que estén seguros, y sobre todo que sea esto el fundamento, hermanos, de la educación de ellos, porque algunos de ustedes no tienen niños aquí en este país, o quizás allá los tengan, pero en este país se están enseñando cosas que jamás se habían visto. Y si sabe dónde las están enseñando, en las escuelas. Amén. Y son cosas que no son bíblicas, hablando del amor entre dos hombres o el amor entre dos mujeres, o le enseñan a los niños que ellos tienen dos mamás o dos papás, y bueno, se forma tanta cosa y no nos imaginamos que hay cosas que se les están implantando a estos niños que para ellos se les hace normal, pero la verdad no es normal que una persona tenga dos papás o dos mamás. Y tengo ese deseo, hermanos, de abrir una escuela. Oren por mí en esa parte para que Dios haga su voluntad, sobre todo que sea Él abriendo las puertas para hacer eso, y que Él nos abra puertas en un edificio más grande que este para poder hacerlo, que esté acondicionado, que tenemos que seguir las leyes que se establecen para poder tener una escuela. Y pues bueno, es el deseo, es mi petición de esta noche a ustedes. No sé si alguien tenga una petición antes de dejar el lugar a Carlos. Amén. ¿Cómo se llama?
Daniel Telles. Gloria a Dios, amén. Daniel Telles, amén. Por 4 años, ya para, gloria a Dios, hermanos, se imagina. Un niño de 4 años con leucemia es algo tremendo, hermanos. Pero Dios hace milagros, amén. Y hermanos, pues pónganse de pie sin tomar más tiempo, pile a Carlos. Oramos por Alexis también, por la cuestión que usted no lo ve. Se siente un poquito malo, vamos a orar por él. Y pues que Dios tome control de la situación, amén. Vamos a este lugar en dirección del Espíritu Santo, nuestro hermano Carlos Heredia, amén. Paz de Cristo, hermanos. ¿No se oyó paz de Cristo, hermanos? Con gozo, venimos con gozo a la casa del Señor, hermanos. Me siento privilegiado por nuevamente el Señor me permite estar aquí en su casa de oración, hermanos, y llevar su palabra, hermanos. La palabra que salva, que liberta, que sana, hermanos, que rescata. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias, porque no quiero extenderme mucho. En Juan 21, del 15 al 17, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Un amén cuando estén listos, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este mensaje lleva como título, hermanos: restáurame, Señor. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que dirija a este siervo, hermanos. Cierren sus ojos y acompáñenme. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permite, Señor, llevar tu palabra. Y aunque somos faltos, Señor, en palabra y en sabiduría, Señor, todo lo podemos en ti, Señor, porque tú eres el que nos das esa fortaleza, Señor. Damos gracias, Señor, por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Bendice a todos los que estamos aquí, Señor. Llénanos con tu palabra, Señor, que sea de alimento, que sea de crecimiento, Señor. También, Señor, bendice a todos los que nos están viendo, Señor, por las redes sociales. Todo aquel que no pudo estar aquí presente, Señor, bendícelo, Señor. Que tu palabra llegue hasta ellos, Señor, que llegue a su corazón, Señor, y que no llegue a ti vacía, Señor. Te pedimos que reprendas en el nombre del Señor Jesucristo todo espíritu de maldad y de perturbación que ande en los aires, Señor. Lo reprendemos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Luego de la restauración, de la resurrección, hermanos, el Señor se le manifestó a los discípulos varias veces, hermanos, y dio pruebas evidentes de su resurrección, hermanos. No sé si ustedes recuerden, ¿verdad? Cuando están reunidos y Él se manifestó y Tomás le pidió, estaba incrédulo, ¿verdad? Esa fue la segunda vez que se les manifestaba, hermanos. Gracias. Pero después, hermanos, de eso, se les manifiesta a los discípulos en el mar de Galilea, hermanos.
luego de una noche que no pudieron pescar nada, hermanos, a fin de restaurar la comunión con ellos, les preparó el desayuno y lo compartió con ellos, hermanos. Fue ahí donde el Señor, hermanos, se dedicó a restaurar a Pedro, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos, para ir metiéndonos en el mensaje, hermanos. Vamos a leer Juan 21, del 1 al 14, hermanos. Un amén cuando estén listos, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Recuerden esas palabras, hermanos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor hoy, hermanos, nos quiere hablar de una restauración necesaria, hermanos. La palabra restauración, hermanos, viene del verbo latín restaurare, que significa volver a poner de pie, reparar, renovar o recuperar. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. No sé si quieran ir a la Biblia, ¿verdad? Pero yo se los puedo leer. Es en Juan 9, 1 al 2. Este ejemplo, hermanos, me llamó mucho la atención por la actitud de los discípulos, hermanos. A lo que voy es que la actitud de los discípulos, hermanos, en lo que comenta ahí la palabra de Dios, fue una actitud de jueces, hermanos. Y la verdad es que nosotros, hermanos, no estamos aquí para juzgar. En Juan 9, 1 al 2, hermanos, dice la palabra de Dios que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó,
o sus padres, para que haya nacido ciego. Si se fijan, hermanos, es curiosa y llama mucho la atención la actitud de los discípulos, hermanos, de juzgar, hermanos, de una actitud de jueces. Y realmente nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, hermanos, no estamos aquí para juzgar a ninguna persona, hermanos. Nosotros, mis hermanos, estamos aquí es para restaurar y para ser restaurados. Pedro, hermanos, necesitaba una restauración. Así como Pedro, hermanos, todos nosotros, hermanos, todos los días necesitamos ser restaurados. Porque déjeme decirle que todos los días nosotros, hermanos, le fallamos al Señor. Así usted vea al más santo, que piense que es el más santo de una iglesia, hermanos. Todos fallamos al Señor, hermanos. No somos perfectos. Todos los días, al menos yo, hermanos, les soy sincero, todos los días le fallo al Señor, hermanos. Yo no soy perfecto, hermanos. Todos los días le estoy fallando al Señor, hermanos, pero todos los días yo le pido ser restaurado, hermanos. Yo le pido perdón, me arrodillo delante de Él, hermanos. Y le fallamos de muchas maneras, hermanos. Con la mente, con el corazón, con la vista, hermanos, con la boca. De muchas maneras, hermanos. Y somos sinceros, aquí no hay ningún santo, hermanos. Todos fallamos. Y sabe, hermanos, a lo que voy, y creo que algunos de nosotros estuvimos presentes. Escuché una predicación, hermanos, que me llegó al corazón, me tocó el corazón, hermanos, porque el pastor que estaba predicando, hermanos, estaba predicando sobre la gente cuando se va de las iglesias, y él comentó que esa gente, hermanos, que sale de una congregación y se va a otra, él las mencionó, hermanos, y me dio mucha tristeza mencionar esto. Dijo que él no recogía la basura de otras iglesias, hermanos, y me dio mucha tristeza porque no era el motivo, no era el momento para meter en una predicación tan bonita, hermanos, algo tan importante y tan significativo para todos nosotros como cristianos, hermanos. Yo era una basura, hermanos. Yo me considero, cuando estaba en el pecado, yo era una basura. Pero ahora el Señor me hizo digno de estar aquí delante de ustedes, y a todos y cada uno de ustedes somos dignos, hermanos. Y todos tenemos ese momento en que pudiéramos fallarle al Señor, hermanos, y pudiéramos entristecernos y quizá nos pudiéramos alejar de Él. Pero también, hermanos, el Señor nunca rechazó a nadie que volviera al camino del Señor, hermanos. Es por eso que les menciono esto, porque me dio mucha tristeza, hermanos. Me dio mucha tristeza las palabras, y es un gran amigo, hermanos. Y no digo el nombre, pero no era el momento de decir eso, hermanos. Si nosotros estamos aquí, hermanos, es para restaurar a todo el que venga, hermanos. Ya sea hermanos caídos, hermanos que tropezaron, hermanos que quizá en ese momento necesitan amor, hermanos, cariño. No se puede rechazar, hermanos, a alguien que regresa a los brazos del Señor. El Señor nunca rechazó a nadie, hermanos. Hay que restaurarlo, hay que recibirlo con amor, hermanos. Aquí, hermanos, han llegado gente homeless y son bienvenidos, hermanos. No porque ellos vivan en la calle, hermanos, y vengan con un aspecto diferente, hermanos, que no lo menciono por ofender, hermanos, pero la gente lo rechaza. Aquí van a ser bienvenidos, hermanos. Toda persona que venga a buscar al Señor, hermanos, aquí va a ser bien recibido, y va a ser recibido con todo el amor, hermanos.
Aquí son bienvenidos, hermanos, todos los que tropezaron, los que fallaron, los desanimados, los pecadores, los drogadictos, hermanos, idólatras, brujos, hermanos, todo el que quiera dejar el pecado fuera y abandonar esa vida, hermanos, aquí es bienvenido en esta iglesia. Los que vengan de otras iglesias, hermanos, aquí son bienvenidos. Todo el que quiera ser restaurado, el Señor tiene los brazos abiertos, hermanos. Amén. Escrito está, hermanos, en la palabra: no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y lo podemos leer en Mateo 9, 12 y 13, hermanos. Amén. Mateo 9, 12 y 13. Mateo 9, verso 12 y 13. Amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Y ponga atención, porque eso es lo que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener los brazos abiertos para todas las personas, igual entre nosotros, hermanos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Id pues y aprender lo que significa. Esto se lo estaba diciendo a los fariseos, hermanos. Y se lo explico: el Señor Jesús, hermanos, no vino a salvar a aquellos que se justifican de ser santos, hermanos. Aquellos que se creen estar en santidad, hermanos. Él vino a buscar a todo aquel que que se reconoce como pecador y se arrepiente de sus pecados, hermanos. Ya sea que venga de otra iglesia, hermanos, ya sea que venga del mundo, hermanos, todos son bienvenidos a los brazos del Señor, hermanos. ¿Cómo rechazar a la gente, hermanos, que quiere ser restaurada? Si a eso el Señor, hermanos, vino a restaurar y a dar vida a nosotros que estábamos en pecado, hermanos, muertos en delitos y pecados, hermanos. A eso vino el Señor, hermanos. Y nosotros estamos aquí, hermanos, para restaurar vidas. ¿Quién dice amén? Tú y yo somos llamados a restaurar vidas, hermanos, no para juzgar, porque solo hay un juez, hermanos, y ese juez es nuestro Señor Jesucristo, juez justo, hermanos. Nadie más tiene la autoridad de Dios ni de nadie, hermanos, menos de Dios, para ser juzgados o condenar una vida. Pedro necesitaba ser restaurado, hermanos. Y para entender el mensaje, yo sé que ya todos saben por qué Pedro necesitaba ser restaurado. Pero acompáñame a leerlo, hermanos, en Lucas 22. Lucas capítulo 22. Vamos a leer del 31 al 34, hermanos. Y en esto, de ahí nos vamos a brincar, pero ahorita nos brincamos, hermanos, de Lucas 22 y nos vamos a brincar al 54 al 62, pero vamos a leer esta parte. Y esta parte, hermanos, es cuando el Señor le comenta a Pedro que lo iba a negar, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no faltare, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces.
Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el Señor no solo le anuncia a Pedro, hermanos, que lo va a negar, sino también, hermano, le dice que va a huir, que va a salir del ministerio, que se va a desanimar, hermanos. Pero también le dice, hermanos, que va a ser restaurado. Pedro en ese momento, hermanos, no comprendió lo que el Señor decía. Le decía el Señor, sí, me vas a fallar, sí me vas a negar, pero te voy a perdonar, te voy a restaurar. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque si se fija usted en el verso 32, le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí le estaba confirmando que iba a volver, hermanos, después de que él se iba a ir. Brinquémonos ahora sí, hermanos, a Lucas 22, versos 54 al 62, hermanos. Amén. Y dice así, hermanos, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, hermanos, salió fuera y lloró amargamente, hermanos. Si reflexionamos en este pasaje, hermanos, cuando dice, y Pedro salió fuera y lloró amargamente, imagine usted, hermanos, el dolor que sintió Pedro, hermanos, en ese momento. Ese dolor que sintió, hermanos, cuando el gallo dio el último canto, hermanos, y recordó las palabras del Señor, diciéndolo que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara, hermanos. Y me puedo imaginar, hermanos, porque dice la palabra que cuando el gallo cantó, hermanos, el Señor voltea a ver a Pedro, hermanos. Imagínense, el Señor estaba siendo golpeado, hermanos. Estaba siendo lacerado, hermanos. Y el Señor, usted imagine nada más la mirada del Señor, con dolor, con tristeza, no por los azotes, hermanos, ni por el dolor de la golpiza que le están dando. Yo le aseguro que le dolió más que Pedro lo negara, hermanos. Imagínense esa mirada profunda cuando cruzó la mirada con Pedro, hermanos. Tuvo que haber sido tremendo, hermanos, para que Pedro llorara amargamente, hermanos. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién ha experimentado ese llanto amargo, hermanos? Porque ese llanto amargo, hermanos, es un llanto diferente, hermanos. No es un llanto
de dolor, quizás sea un dolor, pero es un dolor insoportable, hermanos, ese llanto amargo. Pedro era tan profundo su dolor, hermanos, que huyó. Dice la palabra de Dios que huyó. Pedro miraba desde lejos luego que Jesús murió, hermanos. Dice también la palabra que cuando José de Arimatea y Nicodemo, hermanos, y algunas mujeres iban a dejar el cuerpo de Jesús a la sepultura, no se sabía nada de Simón Pedro, hijo de Jonás, hermanos. Y cuando las mujeres el domingo que fueron a ungir el cuerpo, hermanos, como era costumbre, Pedro y los discípulos, hermanos, estaban escondidos porque había empezado una persecución contra todos ellos, hermanos. Solo después de recibir el mensaje de María, hermanos, Pedro salió corriendo hacia la tumba, que estaba vacía, hermanos. La tumba estaba vacía y aún se encuentra vacía, hermanos. Amén. La caída de Pedro, hermanos, había sido tan dolorosa y tan tremenda, hermanos. Había dolido tanto que la mirada de Pedro, hermanos, ya no había sido la misma desde ese momento de haber negado al Señor 3 veces, hermanos. A pesar de que el Señor, hermanos, ya se les había manifestado a los discípulos, Pedro con ese voy a pescar, recuerdan que les dije, recuerden esa palabra, con esa palabra, hermanos, que les dijo, voy a pescar, quizá Pedro, hermanos, está manifestando su desánimo profundo, hermanos. Y lo podemos ver en Juan 21:3, hermanos. Ya lo leímos cuando Simón Pedro le dijo, voy a pescar, y ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Quizá Pedro, hermanos, pensó en retirarse, en volver a su antiguo oficio, hermanos, que era de pescador, y dejar el camino del Señor, hermanos. Y es que Pedro, hermanos, había negado al Señor 3 veces. 3 veces, hermanos. Después de caminar con Él, de ver tantos milagros, hermanos. Y lo negó 3 veces, hermanos. A pesar de que días antes, hermanos, el Padre, Dios, le manifestó que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, hermanos. En Mateo 16, hermanos, si me acompaña, vamos a leer Mateo capítulo 16, hermanos, del 13 al 17. Ahí lo podemos ver, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decéis que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A pesar de que Pedro sabía, hermanos, por el mismo Dios, de que Jesús era el Mesías, hermanos, aún así lo negó 3 veces, hermanos. Pedro pasó de estar con el Señor, hermanos, a querer dar hasta la vida por Él, a sentirse pues una basura, hermanos. Él se sentía lo peor. Pedro pasó de lo más alto, hermanos, a lo más bajo. Fue una caída en picada, hermanos. Fue una caída dura y Pedro, hermanos, estaba con culpa, triste, decepcionado. Y pues cómo no, hermanos, había negado
al maestro, después de haber caminado con él, hermanos. Y frustrado y desilusionado, hermanos, desanimado, Pedro cargaba sobre su cuerpo, hermanos, una losa tan pesada, que de todo esto, hermanos, pues era necesario que Pedro fuera restaurado, hermanos. Que Jesús restaurara a Pedro, hermanos. Y Jesús no solo lo restaura, sino lo vuelve al ministerio, hermanos. Y Pedro quizá con ese voy a pescar, hermanos, ya no quería seguir en el ministerio, se quería alejar. Pero pues estaba muy dolido, hermanos, se dio cuenta que cometió un gran error, hermanos, al negar a Jesús. Y pues es que era triste, hermanos. Jesús ya no estaba con ellos, eran perseguidos, los discípulos estaban escondidos. Pedro quería dejar, hermanos, quería abandonar todo. Y así, hermanos, a veces nos pasa a nosotros, hermanos, también. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, hermanos, los días duros, los días difíciles, muchos queremos abandonar, hermanos, nos queremos bajar de la barca. Quizá nos queremos ir a pescar como Pedro, hermanos. Imagínense, quizá Pedro, hermanos, no merecía ser restaurado. Judas, hermanos, traiciona a Jesús y Pedro niega a Jesús. Si el Señor, hermanos, quiso restaurar a Pedro, hermanos, fue por pura gracia, hermanos. Y porque el Señor es bueno, hermanos, y son grandes sus misericordias. Al igual que con todos nosotros, hermanos. Si nosotros pudimos ser salvos, hermanos, fue por la gran misericordia del Señor. Porque los que debíamos haber sido escupidos, hermanos, golpeados, latigados, humillados y crucificados, hermanos, éramos todos nosotros. Porque los pecadores, hermanos, éramos nosotros. El Señor estaba limpio de pecado, hermanos. Pero por pura gracia, hermanos, somos salvos. Y alabado sea su santo nombre, hermanos. Y mientras más profundo sea el pecado, hermanos, más gloriosa es la compasión del Señor. Amén. Dios es bueno y grande son sus misericordias, hermanos. Todos fallamos, hermanos. Todos fallamos. El que diga que no falla, hermanos, hace a Dios mentiroso, hermanos, porque su palabra dice que no hay ni aún uno, hermanos, ni aún uno que sea santo, que no le falle. Todos le fallamos en algún momento al Señor, hermanos. Y quizá nosotros, hermanos, también nos sintamos como Pedro. Y lo digo por mí, hermanos. Todos los días fallamos, hermanos, todos los días fallo. Yo no soy perfecto, de una u otra manera, hermanos. Y pensamos quizá, hermanos, que el Señor no nos va a perdonar, hermanos. Y esa es una mentira del enemigo, hermanos. Que el Señor lo reprenda. El Señor, hermanos, nos quiere restaurar. Solo tenemos que humillarnos delante de Él, hermanos. Confesar nuestra falta. Y el Señor, hermanos, con su grande misericordia, nos restaura, hermanos. El Señor Jesús no solo fue a restaurar a Pedro, hermanos, sino fue a servirle. Lo estaba esperando en la orilla del mar, hermanos. Y el Señor, hermanos, no vino a ser servido. Él vino a servir, hermanos. Él vino y les estaba sirviendo el desayuno. Podemos encontrar similitudes, hermanos, en la restauración de Pedro y su negación, hermanos. Pedro lo había negado, hermanos, cuando se calentaba frente al fuego en el patio del sumo sacerdote. Lo acabamos de leer. Pero el Señor, hermanos, lo restaura frente al fuego cuando les preparaba el desayuno. Si se fijan, hay similitudes. Y esto lo hace el Señor para que sea grande su gloria, hermanos. Pedro niega 3 veces al Señor Jesús.
Y el Señor, hermanos, lo restaura preguntándole 3 veces si lo amaba, hermanos. Cuando Pedro negó al Señor, dijo, no conozco al hombre. Fíjese la palabra, hermanos. Cuando él lo negó, le dijo a las personas, no conozco al hombre. Incluso, hermanos, en Mateo 26, 74 dice que maldijo. Si quieren ir ahí o solo se los leo, hermanos, está bien. En Mateo 26, verso 74, dice así, hermanos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fíjense, hermanos, es tremendo porque él vio muchos milagros, él caminó a un lado del Señor, hermanos. Comió con el Señor, durmió con el Señor, convivió con el Señor. Y aún así, hermanos, el Señor le dijo, lo puso sobre aviso que lo iba a negar. Y lo negó, hermanos, pero aún así él maldijo, hermanos, y juró no conocer al hombre, hermanos. Pero en la restauración, hermanos, Pedro cambió sus palabras. En las 3 veces, hermanos, que el Señor le pregunta que si lo ama, Pedro contesta llamándolo Señor. Se fija que cambió su palabra, hermanos. Cambió su palabra de hombre, no conozco al hombre, a Señor. Y si pone atención en el pasaje de Juan 21:15, hermanos, el Señor en cada una de las veces que le pregunta si lo ama, lo llama Simón, hijo de Jonás. Es como una reprensión sublime, ¿me entiende? Algo, se me hace raro dar este ejemplo, hermanos, pero cuando Lorena me llama Heredia, es algo así, o sea, es como una reprensión, no tratándolo de ofender, pero si recuerda, el Señor le cambió el nombre a Pedro, hermanos. Entonces, le llama las 3 veces que le pregunta si lo ama, le pregunta Simón, le dice Simón, hijo de Jonás. Y ese era el nombre como para llamar su atención, hermanos. Ese era pues el nombre de nacimiento de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro era su nombre de discípulo. En su restauración no lo llamó Pedro, hermanos. Otra similitud, hermanos, en la restauración de Pedro, el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Y esto lo dijo el Señor, hermanos, porque Pedro se había jactado de aunque todos se escandalicen, yo jamás lo haré. O sea, si se fija, se comparó con todos, con los demás, o sea, hablando de los discípulos. Entonces, hay otra similitud en eso, hermanos. Sin embargo, Pedro fue el que lo negó y no los discípulos, hermanos. Si se fija, Pedro se refirió a todos, o sea, a todos los discípulos. Ya no se refirió a los demás. Cuando lo restaura, hermanos, ya Pedro se refirió a sí mismo. Ya no comentó sobre los demás o los discípulos. Vamos al verso 15 de Juan 21. Se fija en ese verso, hermanos, para que ya lo leímos, hermanos, pero ahora en la respuesta ya no se jacta de los demás. Aunque en la pregunta, hermanos, lo incluía, Pedro ya no lo incluyó. Él pues ya habló por sí mismo, hermanos. Esta reprensión, hermanos, era necesaria para que Pedro fuera restaurado, hermanos, porque no existe una restauración, hermanos, sin reconocer el pecado, hermanos. Y aquí se cumple esa palabra, hermanos, que dice
echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, hermanos. Pedro, hermanos, cayó muy bajo, pero Pedro, hermanos, era un verdadero discípulo de Dios, hermanos. Pedro, si se fija, hermanos, Pedro negó al Señor y Judas lo traiciona. Al Señor, hermanos, no le hubiera costado nada restaurar también a Judas, hermanos, pero el Señor ve más adentro, Él ve nuestros corazones, hermanos, y Él vio algo en Judas que no era a Judas, pues desafortunadamente lo engañó el enemigo, hermanos. Pero Pedro, hermanos, el Señor ve algo en Pedro, en su corazón, y lo restaura, hermanos. Pedro era un verdadero discípulo, hermanos. Pedro, quizá en ese momento, hermanos, que niega al Señor, hermanos, era como una vela cuando está por terminarse, hermanos, que su llama es muy débil. Si ustedes han visto cuando una vela ya se va a acabar y la llama ya está como siguiendo, hermanos, y esa llama a punto de apagarse por cualquier viento, hermanos, por cualquier aire que pase. Pero el Señor, sin embargo, hermanos, en su grande misericordia, en vez de apagar esa llama, hermanos, la restaura, hermanos. Nosotros, hermanos, somos llamados a restaurar vidas, hermanos, y no a juzgarlas, mucho menos, hermanos, a condenarlas. De esa forma, hermanos, si alguien ha caído, hermanos, en su caminar por la fe, ciertamente, hermanos, se debe uno de lamentar por el pecado, ¿verdad? Pero debemos ir al Señor, hermanos, al arrepentimiento, hermanos. Pero también, hermanos, debemos de confesar nuestros pecados y confiar en Él, hermanos. Él no va a dejar caído a un justo, hermanos. Delante de Él nosotros, hermanos, estamos desnudos. Él nos examina por dentro, hermanos. Esto no quiere decir, hermanos, que podamos vivir en libertinaje, ¿verdad? No debemos de menospreciar la gracia de Dios, hermanos. No la podemos menospreciar, hermanos. Esto es una cosa muy seria, hermanos. Y déjeme decirle algo, el Señor, hermanos, ya está a la puerta, hermanos. El Señor ya viene, hermanos, ya se oye sus pasos. No tarda uno en oír esas trompetas, hermanos. Y el que no esté conforme al corazón del Señor, hermanos, desafortunadamente, hermanos, aquí se va a quedar, hermanos. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, hermanos, por tercera vez, ¿me amas? Pedro se entristece, hermanos. Lo desarma, hermanos. Y él reconoce, hermanos, que el Señor lo sabe todo, hermanos. Que ante él, hermanos, pues estaba desnudo, ¿verdad? Que no podía esconder nada delante de él, hermanos. Y le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y lo restauró, hermanos. Y se lo voy a confirmar con la palabra, hermanos. En Mateo 16, Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, hermanos. Ahí podemos confirmar, hermanos, que el Señor restaura a Pedro, hermanos. Amén. Dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro. Si se fija, hermanos, y ahí no lo llamó Simón. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si se fijan, hermanos, aquí podemos ver, hermanos, lo podemos leer. Pedro fue restaurado. Jesús quiere decir que en él mismo, hermanos, se edificará una congregación, y que si sus miembros son fieles hasta el fin de sus días, ni siquiera la muerte podrá retenerlos como prisioneros, hermanos. Y también le promete a Pedro que le dará las llaves del reino de los cielos, hermanos. Pedro fue realmente restaurado, hermanos. Hermanos, nosotros fuimos criados para amar a Dios, hermanos, para darle gloria, para glorificar su santo nombre, hermanos, para darle adoración. Ese es el verdadero motivo, hermanos, de nuestra creación. El primer mandamiento, hermanos, lo dice todo, hermanos. Y voy a esto, hermanos, para que quede entendido, hermanos, que entre nosotros, hermanos, siempre va a haber amor entre nosotros. No nomás entre nosotros como congregación, hermanos, sino con todas las congregaciones vecinas, ¿verdad? Todos, hermanos, somos hijos de un mismo Padre. Se da uno cuenta, hermanos, de muchas cosas, críticas, de muchas cosas, hermanos, y da tristeza. No da tristeza, hermanos, por el hecho de ser criticado, hermanos. Da tristeza por el hecho de quién viene esa crítica, hermanos. Somos hijos de un mismo Padre, hermanos. Dios es el mismo Dios de nosotros, el de ellos es el mismo Dios, hermanos. No estamos adorando un Dios de mentira, hermanos. Nosotros es el mismo Dios. Yo no entiendo por qué hay tanta separación. Por eso quiero leer este verso, este capítulo, hermanos, del primer mandamiento, hermanos. Y dice así, hermanos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Nosotros, hermanos, como siervos de Dios, no nos podemos rechazar entre nosotros, hermanos. Pero déjeme decirle también, hermanos, que nosotros no podemos rechazar a los que vengan a ser restaurados de otras iglesias, hermanos. Eso no lo quiere el Señor, hermanos. El Señor tiene los brazos abiertos para todos, hermanos. En su palabra, hermanos, podemos encontrar muchos versos, muchos versículos, hermanos, hablando de que Él recibe a todo aquel que se arrepienta de sus pecados, hermanos. Nosotros no podemos cerrar la puerta, hermanos, a una persona porque venga drogado, hermanos, porque venga oliendo mal, hermanos, porque venga diferente vestido que nosotros, hermanos, porque sea morenito, porque sea mexicano, porque sea, no podemos negar la entrada, hermanos. Estaríamos en contra de la palabra del Señor. Nosotros estamos aquí para restaurar vidas, hermanos. Ese debe ser el principal propósito de nosotros como congregación, hermanos. Estar unidos, hacer una unión. Si los demás nos critican, hermanos, darle gloria a Dios y orar por ellos, hermanos. Si cubrimos estos mandamientos, hermanos, que acabamos de leer, hermanos, si cubrimos el primer mandamiento, hermanos, que es estar bien con el Señor, los demás, hermanos, están cubiertos.
Usted no puede cubrir un mandamiento sin amar al Señor, hermanos. El principal mandamiento es amar al Señor con todo su corazón. Les pregunto yo a ustedes, hermanos, ¿amamos a Dios? Amamos a Cristo, hermanos. Entonces debemos de amarnos los unos a los otros, hermanos. De esto, hermanos, no solo depende nuestra vida en este mundo, hermanos. De esto, hermanos, depende nuestra eternidad. Reflexionemos en eso, hermanos. Porque si usted guarda un rencor contra alguna persona, hermanos, quizás nosotros también necesitamos ser restaurados. Amén. Vamos a cerrar el mensaje, hermanos. Vamos a leer Gálatas, capítulo 6. Estaremos leyendo el verso 1 al 3, hermanos. Un amén cuando estén listos. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice, hermanos? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén, hermanos. Yo los amo, hermanos, a todos ustedes. Espero que este mensaje, hermanos, haya sido de bendición para todos nosotros. Yo, de mi parte, ha sido todo, hermanos. Me siento bendecido de estar aquí con ustedes, hermanos. Me da mucho gusto que estén mis primos. Él es primo también, pues es esposo de Cintia. Los amo, hermanos. Yo les quiero decir, hermanos, hay que esforzarnos un poquito, hermanos, para hablarles de la palabra a nuestra familia, hermanos. Mi tío, mis primos. Muchas veces, hermanos, yo sé que se molestan. Yo le hablo a mis hijas y créanme que el Señor es grande, hermanos, y yo sé que va a hacer la obra. Pero a mí no me interesa que se enojen, hermanos. Yo estoy firme en lo que creo, hermanos. Y yo sé cuál es mi destino. Mi destino es los brazos del Señor Jesucristo, hermanos. Y así como yo voy a estar delante de la presencia del Señor, hermanos, mi deseo más grande, hermanos, es que mi familia esté presente en ese día. Que estemos todos unidos, hermanos. Igualmente, hermanos, que siga ese amor por las almas, hermanos. El mundo, hermanos, está tan perdido, hermanos. Créanme que hay veces, hermanos, me desilusiono, no de la palabra, hermanos, sino de hablarles a las almas, hermanos. No quieren saber nada del Señor, hermanos, y da mucha tristeza. No quieren saber nada del Señor. Pero llega otra persona, hermanos, y los invita a ir a tomar. Inmediatamente se van, hermanos. Entonces, hay que esforzarnos un poquito más, hermanos. Ya nosotros, el Señor, gracias a Él, nos puso este lugar, hermanos. Queda en nosotros, hermanos, esforzarnos en traer un alma y ir llenando cada una de esas sillas, hermanos. Yo tengo mi fe puesta en que en un tiempo no muy lejano, hermanos, este lugar va a ser insuficiente para
seguir haciendo los servicios en este lugar, hermanos. Vamos a tener que buscar otro lugar. Esa es mi fe, hermanos. Así lo creo y yo sé que se va a cumplir, porque yo creo en un Dios de poder, hermanos, en un Dios grande, hermanos, que está con nosotros, hermanos. Y yo sé, hermanos, que va a llegar ese momento. Esto ha sido todo, hermanos. Espero que haya sido de bendición el mensaje, hermanos. Créanme que el Señor lo puso en mi corazón. Y pues mi deseo y oración, hermanos, es que el Señor los bendiga y nos guarde para salvación, hermanos. Dejo este lugar en dirección del Espíritu Santo y a mi pastor Elías García, hermanos. Gloria a Dios. Que estamos para Carlos, hermanos. Dios lo bendiga, amén. Es interesante, y meditaba ahorita que él hablaba, es más fácil, escuche, es más fácil destruir que restaurar. Los que trabajan en la construcción saben lo que les digo. Porque uno se puede agarrar tumbando paredes con martillos, con marros, y hacemos un desastre, hermano, fácil. Pero para restaurar un edificio es difícil. Imagínense una persona que ha caído, hermanos. Pedro dice la palabra que cuando negó al Señor lloró amargamente delante del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía la gravedad que él había caído, hermano. Sabía que le había fallado a Dios y lloró amargamente. Y si la salvación se determinara por mí, mucha gente que yo he visto caer, hermanos, no tuviera oportunidad de restaurarse. Y le digo esto, gracias a Dios que esa no se determina por mí, se determina por el Señor. Le digo ¿por qué? Porque Dios me restauró a mí, hermanos. Yo crecí en la iglesia de joven, me aparté de los caminos del Señor y Dios con ojos de misericordia me miró y me restauró. Por eso esta iglesia, ¿cómo se llama? Se llama Restoration Apostolic Church, iglesia restauración. Y aquí, hermanos, vamos a restaurar a la gente que venga, como dice Carlos. Las almas que vengan, vamos a restaurarlos al plan original de Dios, que es la salvación. Y con esto le digo, Pedro le dijo al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y aún hasta la muerte. Y el Señor sabía el corazón de él, hermanos. El Señor sabía que Pedro todavía no estaba listo, que todavía tenía que ser pulido, que todavía lo tenía que pasar por el filtro de la prueba y la lucha. Y lo hizo. Pero quiero mostrarle algo que me llamó la atención ahorita que predicaba Carlos en Juan, si me acompaña en Juan 21, ahí donde leyó. Juan 21, versículo 18. El Señor le dice a Pedro o Simón: me amas 3 veces, ya lo leyó Carlos, pero quiero enfocarme en el versículo 18, porque es muy importante. Primeramente le dijo que y hasta la cárcel estaba dispuesto a una muerte. Y ya cuando el Señor lo restaura, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, dice, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará ¿a dónde? A donde no quieras. ¿Sabe cómo murió el apóstol Pedro? Juntamente con su esposa, porque estaban casados. Murieron crucificados, hermanos, boca abajo. No está en la Biblia, pero esto es historia. Pedro murió crucificado boca abajo, hermano. ¿Y sabe por qué boca abajo? Porque dice que no era digno de ser crucificado igual que Jesús. Pedro entendió y el Señor ya le estaba diciendo, el versículo 19, y esto dijo, si lo puedes poner ahí, dando a entender con qué muerte había de qué glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, y luego por segunda vez que le dijo: sígueme. La primera vez que se encontró Pedro estaba pescando, estaba con las redes, estaba echando peces en canastos, no sé yo, ¿verdad? Y el Señor le dice: sígueme. Y dice que inmediatamente soltó las redes y siguió el Señor Jesucristo. Ya cuando Dios restaura a Pedro, hermanos, y le dice de qué tipo de muerte iba a morir, le dice por segunda vez: sígueme. El primer líder de la iglesia que se levanta lleno del Espíritu Santo a predicar su primer discurso, ¿quién fue? Pedro. Y luego les dice: ustedes crucificaron al Señor, a Jesucristo. Y luego nos da el Hechos 2:38 que conocemos. Y Pedro les dijo, ¿qué dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Hermanos, eso es Dios. Cuando Dios mira a una persona, Dios conoce tu corazón. Y podemos decir, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte, yo estoy dispuesto a hacer esto. Y sí, eso está en nuestro corazón. Pero Dios nos tiene que probar, nos tiene que pasar por luchas, por pruebas, por enfermedades, por necesidad, por falta de trabajo, por falta de comida, por falta de fórmula de bebé, qué sé yo, hermanos, todo lo que estamos mirando. Dios nos tiene que pasar por un proceso. ¿Para qué? Para que estemos con los pies puestos sobre la roca, hermanos, para que no nos mueva cualquier cosa que vayamos a mirar. Cuando digan, oye, tú hablas igual que Jesús, que tú digas, sí, yo soy discípulo de Jesús. Cuando en tu trabajo te digo, tú eres diferente, por eso no te quieren en tu trabajo, hermanos. Porque en el trabajo solo hablan de las chelas, de las cervezas, del 24, del 18, del 40, yo no sé cuántos vendan, pero hermanos, hablan de pura cerveza. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo fui a la iglesia. Y luego ahí te empiezan a decir, no, tú eres un aleluya. Y luego te empiezan a decir, no, tú. No, hombre. Y hermanos, empiezan las luchas y las pruebas. Pero sabe que usted siga firme, hermanos. Porque va a llegar tiempo en esta tierra, en este país, que a lo mejor vamos a ser perseguidos los cristianos, hermanos. Se está llegando, se está acercando esos tiempos. Cuando en este país ahorita cargar una Biblia no es una sentencia de muerte. En China, usted carga una Biblia en Arabia Saudita, donde son los musulmanes que agarran la espada y le cortan la cabeza, hermanos. Los terroristas ISIS, no sé si se recuerdan de ellos. Ellos a los cristianos, hermanos, los mataban porque ellos creían en su Dios. Pero aquellos que se mantuvieron fuertes en su fe, hermanos, y no negaron al Señor, cuando pararon de respirar aquí, inmediatamente se fueron a los brazos del Señor. Y ese es nuestro anhelo, hermanos, un día llegar a los pies del Señor Jesucristo. Y tenemos que seguir firmes y adelante. Venga lo que venga, luchas y pruebas, vengan guerras, vengan pestes, vengan lo que venga, hermanos. Hay que seguir caminando. Amén. Porque, hermanos, largo camino nos queda. Todavía nos falta caminar. No se desanime, como dicen en mi rancho, no se agüite, hermanos, porque tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir peleando esta buena batalla, porque al final, hermanos, si la gente del mundo se afana por su equipo favorito, hermanos, pónganse a pensar. José es futbolista, él sabe, él se juega fútbol y es buen futbolista, el hermano, tremendo el brother. Y hay gente que está dispuesto a dar su vida por su equipo, hermanos. Se pelean la gente cuando pierde su equipo, la América, las Chivas, los burros, no sé qué, los de tomateros, no. Hermano, la gente se afana y se empieza a pelear. Y es tanto su pasión por un jugador, por este Messi y el otro de Madrid, no sé cómo se llama, Ronaldinho, no sé. La gente está apasionada, los hacen dioses a estos hombres. ¿Y a qué voy con esto? Cuando tú te apasionas por Jesús, hermanos, las almas te van a apasionar al grado que vas y les quieres compartir tu fe. Te van a negar, no hay problema, hermanos. Sigue predicando, sigue testificando, porque al final vamos a tener nuestra recompensa. Amén. Y le damos gracias al Señor. Me emociono, me motiva. Y gloria a Dios por mi hermano Carlos, que nos predica la palabra, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Si usted gusta pasar al altar, ya vamos a terminar, hermanos. Pero si usted gusta pasar, vamos a este lugar. Vamos a pasar a este lugar. Y vamos a ponernos delante del Señor simplemente para orar e interceder. Recuerden la petición que les expuse, que si el Señor nos da ese privilegio un día de abrir una escuela, la vamos a hacer aquí en este lugar. Amén, pasa a este lugar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
lo que harás y creo en ti, Jesús, lo que harás recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás mi Señor. Creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, lo que harás. Todos juntos en ti, recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios, recibe, tú recibe toda la honra, precioso levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Diga conmigo, creo en ti, aleluya, lo que harás mi Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, y lo que harás en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, lo que harás mi Señor. Creo en ti, Señor, Jesús,
corona de espinos, me hiciste rey por siempre. Una corona de espinos, me hiciste rey por siempre. Una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. Cante conmigo. Y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Con sus manos ayúdame. Y te doy gloria, 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 gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso, cuán hermoso, y eres Jesús. Son tus palabras y es tu amor glorioso, y eres Jesús, y es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí, canción libertad, todos juntos. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, estamos contentos por haber venido a estar aquí. Le damos gracias a Dios por José, por Ezequiel y por Luis, amén. Estuvieron con nosotros. No solamente es una familia en la carne, sino familia en Cristo, amén. Y vamos a orar, vamos a ser despedidos, dándole honra y gloria al Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Cada uno de los hermanos que vino a este lugar este día, Señor, que tú nos protejas, nos guardes de todo mal, todo estorbo y todo virus, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, porque, Señor Jesús, necesitamos de ti, Padre, cada día, cada minuto y cada segundo. Sin ti no somos nada, Señor, y te damos gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares y cuídanos en nuestros trabajos, Padre, para honra y gloria tuya. Oramos todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos en paz y comunión. Si Dios quiere, nos vemos el domingo. Amén. Dios los bendiga.